El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Hay unas cuantas enseñanzas que nos transmite la palabra de Dios en el día de hoy. La primera de ellas, pues, tiene que ver, ¿no?, con la resolución de un conflicto que tiene lugar, ¿no?, después del primer viaje apostólico de Pablo. Lo terminábamos en el día de ayer, ¿de acuerdo? Ya sabéis que había habido una novedad extraordinaria dentro de lo que era la misión apostólica de Pablo, y es el hecho de que, aunque en un primer momento el mensaje estaba destinado a los judíos, ¿no?, porque fue a predicar a las sinagogas de la diáspora, pues fueron realmente los gentiles y su disposición y apertura de corazón los que terminaron acogiendo el Evangelio para poner de manifiesto el plan que realmente Dios tenía con Pablo y con Bernabé, ¿no?, que era que de algún modo el Evangelio llegara al pueblo gentil, a los no judíos, ¿no? Esto plantea, pues, evidentemente una novedad, porque son los circuncisos, los pertenecientes al pueblo judío, eran los que eran beneficiarios, ¿no?, de ese mensaje de salvación. Si los gentiles abrían su corazón y lo acogían, significaba fundamentalmente que Dios estaba obrando muy por encima, ¿no?, de esas expectativas y sobre todo por encima de las tradiciones de Israel, ¿no? ¿De acuerdo? Esto requería una apertura de corazón muy grande, ¿no?, para poder aceptar que de algún modo el nuevo signo de pertenencia al nuevo pueblo de Dios no sería la circuncisión, sino sería el bautismo, que significa la adhesión de fe y de corazón a Cristo Jesús, ¿no? ¿De acuerdo? Se representa, ¿no?, a través de ese signo bautismal. Bueno, pues cuando llegan Pablo y Bernabé del viaje apostólico, pues llegan a Antioquía, y allí, de alguna manera de Siria en este caso, ¿no?, allí empiezan a comentar las maravillas de lo que Dios había realizado. Cuando llegan unos de Jerusalén que provenían del fariseísmo, que se habían convertido a la fe cristiana y que les parecía inadmisible que de algún modo a estos que habían abrazado la fe no se les circuncidara. ¿Por qué? Porque estaban apegados a sus tradiciones. Entonces surge ahí una polémica, una disputa, se divide la iglesia, menos mal que pasa desde aquellos tiempos, ¿no?, todas estas controversias y tal, y pues ante todas estas controversias, pues al final, ¿no?, la decisión que toman Pablo y Bernabé es dirigirse, ¿no?, los manda a la iglesia de Antioquía para que vayan a Jerusalén y para que puedan dilucidar con los apóstoles, sobre todo con Santiago el menor, que es en ese caso el que es cabeza de la comunidad de Jerusalén, que puedan tomar una decisión al respecto y que decidan si realmente los gentiles tienen o no tienen que circuncidarse. ¿De acuerdo? Es un poco la cuestión. Se le considera como el primer gran concilio de la iglesia, porque aunque es una iglesia primitiva, se reúnen las cabezas, ¿no?, las personas más importantes en aquel momento, para poder llegar a tomar una decisión, ¿no?, buscando no qué argumentos son más válidos, sino qué es lo que en algún momento ha obrado Dios, ¿no?, cómo se ha manifestado Dios por encima, ¿no?, de la cerrazón y la dureza del corazón de los hombres, porque a nosotros nos gusta muchas veces someter las cosas a nuestro criterio, formalizando a través de leyes, ¿no?, lo que en algún momento Dios puede querer que sea de una manera mucho más amplia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quiere decir que no tienen que haber leyes? Ese es el otro extremo, ¿de acuerdo? Es el otro extremo, porque es evidente que se necesita que de algún modo haya un orden y
que por lo general ese orden implica para todos nosotros, que somos un caos, como sociedad y como pueblo de Dios, somos bastante caóticos, entonces necesitamos que haya cosas que vayan reguladas por una doctrina, ¿no? Por un conjunto de alguna manera como de preceptos, ¿no? O de praxis, ¿no? Que va ligada evidentemente a los contenidos de la fe. Todo eso está de algún modo, ¿no? Pues ensamblado de una manera extraordinaria a través de lo que es el don del Espíritu Santo, a través de la revelación divina, ¿no? Lo que es conforme a Dios. Y era evidente, ¿no? Que aquí pasaba algo. Parecía que era incontestable el hecho de la circuncisión, pero el Señor está obrando, ¿no? Muy por encima, ¿no? de esa realidad, ¿no? Tenían que abrir el corazón, aceptar esta novedad, ¿de acuerdo? No arraigarse, ¿no? en las tradiciones antiguas, que a lo mejor eran más humanas, más formales, y tenían que abrirse de algún modo a la acción del Espíritu de Dios. Hay que tener mucho cuidado con el tradicionalismo cerrado, que se muestra incapaz de ver la acción de Dios, ¿no? Y el fruto que produce Dios a través de lo que se va de algún modo desarrollando a través de la vida de la Iglesia, ¿no? Ahí tenemos que tener una mirada mucho más abierta y confiar en el discernimiento propio de la Iglesia misma, ¿no? A la hora de saber, ¿no? Cuáles son los derroteros que tiene que seguir de algún modo nuestra aceptación, nuestra acogida de lo que consideramos que es un don de Dios, que es la revelación divina, no solamente aquella que contiene la palabra, sino aquella que se desarrolla en la vida de la Iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Así que vamos a pedir esa gracia. La historia continuará. Mañana escucharemos cuáles fueron las decisiones que se tomaron en este primer gran concilio de la Iglesia. Bueno, se llama así, ¿no? El primer gran concilio fue el 325, el concilio de Nicea, que es donde pretende ir el Papa León, ¿no? Dentro de poco, ¿no? A Nicea. Bueno, pues pidamos especialmente al Señor que nos ayude, ¿no? A eso, a tener un corazón abierto y dispuesto a dejarse interpelar siempre por la novedad continua de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? Ya el Espíritu Santo se encargará de ajustarlo todo para que entendamos, ¿no? Cómo debemos de algún modo acoger y sobrellevar todas las exigencias que derivan, ¿no? De nuestra experiencia de fe. ¿Queda claro? Muy claro. Así que no os quiero leguleyos y, ¿no? Me explico, que haciendo, ¿no? Como tomando actitudes y comportamientos que son más propias de personas que caen en formalismos que en verdadera experiencia de Dios, ¿de acuerdo? Una persona que tiene experiencia de Dios es abierta, pero al mismo tiempo necesitamos corregir nuestras ambigüedades, ¿no? ¿Me explico? Y el hecho de considerar que si tenemos esa apertura significa que tenemos que ser liberales en todo y cambiarlo todo, ¿no? Ahí donde de alguna manera siempre se dan los extremos que son de algún modo igualmente perniciosos, ¿no? El que es muy tradicionalista, ¿me explico? No sé, ¿me explico? No sé qué ejemplo poner, ¿no? De un tradicionalismo así muy arraigado, ¿no? Pues, no, eso no es eso, no, el ojo por ojo es otra cosa. Yo diría, no sé, por poner un ejemplo, ¿qué te digo yo, no? Por ejemplo. Sí, bueno, como sí, a los lefebvristas a lo mejor, ¿no? El plantear, ¿no? La misa tiene que ser en latín, o si no, la misa no es válida. Porque así la tradición, y digo, bueno, sí, no, pues muy bien, ¿no? Pero te equivocas en tu apreciación, aunque el latín sigue siendo el lenguaje de la Iglesia oficial y hay que valorar en gran medida el latín como lengua no viva, como lengua muerta, sino lengua viva. Eso no significa que una Eucaristía que se haga en lengua vernácula va a ser menos Eucaristía que una se haga en latín, ¿no? ¿Me explico? Sí. Eso ahora quien en su tradicionalismo dirá, eso que está diciendo el cura, el padre Francisco, eso es porque es un... En fin, no sé, un hereje y tal, y yo no sé qué. Estas cosas, bueno, tú di lo que quieras, ¿no? Que al final yo voy a confiar en el discernimiento de la Iglesia y su apertura, ¿no? A esa realidad. Entonces el padre Francisco apoya que los que no están casados en todo. Cuidado, porque es otro tema. Y también tenemos que defender lo que es conforme al orden que está establecido dentro del dogma en la vida de la Iglesia. Entonces, esos aires de liberación y de en fin, ¿no? Hay que también acotarlos. Por eso es tan importante comprender que el Espíritu Santo actúa siempre en la virtud, ¿no? En la virtud, nunca se mueve por extremos, ¿de acuerdo? Y cuidados de comportamientos extremos, porque los comportamientos extremos son propios de personas soberbias y orgullosas, ¿de acuerdo?
por defecto, pero sobre todo por exceso. Ahí hay mucha soberbia y mucho orgullo, ¿no? Porque da la impresión de que en algún momento tú sabes realmente cómo tienen que ser las cosas y que todos los demás se equivocan, del Papa para abajo. Pero tú eres el que sabe la verdad, ¿no? Entonces, pues, Señor, ten compasión y misericordia, ¿no?, de semejante insensatez. Queda claro, ¿no? Continuará mañana. Ya sé que no, ya me enredé, ya, pues, es que no puedo. Bueno, y el Evangelio de hoy, que es un Evangelio muy bonito, es un Evangelio que en algún momento, ¿no?, nos muestra una imagen más a través de la cual se establece esa relación que debemos tener con el Señor, que es el capítulo de Juan 15 y la parábola de la vid y los sarmientos, ¿no? Qué importante es comprender esta parábola, qué importante, además, porque está de algún modo todas las personas de la Santísima Trinidad implicadas, ¿de acuerdo? El Padre, no el Padre, no, sino el Padre es el labrador. El Padre es el labrador. Ha sembrado, ¿no?, la vid verdadera, ¿no?, que es Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Y la vid, de alguna manera, va ligada a los sarmientos, que somos nosotros, que es la Iglesia, que permanece unida a su cabeza, ¿no? Permanece unida a Cristo. No se puede, de alguna manera, plantear ningún fruto si no es unido a la vid, porque a través de la vid, a través del tronco, es que le viene la savia, ¿no?, a los sarmientos, a los racimos, para que los racimos produzcan la uva. ¿Qué sería esa savia? El Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es el que viene a producir ese fruto. Nosotros, mientras nos mantengamos unidos a la vid, nos llega la savia y se producen los buenos frutos. Pero si de repente nos separamos de la vid, si no estamos en comunión con Cristo, pues el separarnos de la vid nos deja sometidos a una esterilidad. ¿De acuerdo? Es como si arrancaras un sarmiento. Al final, ¿qué le pasa al sarmiento que arrancas? Se seca y no produce fruto. ¿Y a dónde va? A la hoguera. Hay que dirá aquí a la barbacoa, ¿vale? Vamos a reír. A la barbacoa. En fin. No puedo decir chistes hoy. En fin, a la barbacoa, me explico. O sea, se echa al fuego, me explico. Digo siempre siempre digo que para hacer, ¿no?, brasa, creo que está muy bien lo de los sarmientos. En fin, bueno, lo digo por eso. Pero que en el fondo es esa realidad, ¿no?, de cómo es tan importante entender eso. Es que sin mí no podéis hacer nada. No ha dicho sin mí no haréis grandes cosas. No. Sin mí no podéis hacer nada. Toda obra buena, todo lo mejor que puede salir del corazón del hombre está arraigado en esa comunión de vida con Cristo, ¿no? Sobre todo cuando consideramos que lo bueno, lo que mejor produce fruto en nosotros, cuando tengamos que examinar el vino bueno, el fruto bueno de la vid, ¿no?, lo que produce verdadera alegría tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de una caridad, de un amor que solamente podemos entender a la luz del misterio de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Para entenderlo bien, para que esos frutos estén purificados de nuestros egoísmos o de aquello que en algún momento busca nuestro propio interés. ¿De acuerdo? Así que pidámosle al Señor esa gracia, que nos mantengamos muy, muy, muy unidos a Cristo. Eso implica para ti preguntarte eso. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Mi relación con el Señor es estrecha? ¿Es vinculante? ¿Le permito a Cristo influir en todos los aspectos de mi vida? En mi pensamiento, en mis decisiones, en lo que siento y cómo tengo que hacer las cosas. ¿Me explico? Porque esa vida es la que en algún momento realmente nos permite ser identificados plenamente como discípulos de Cristo, porque se producen los frutos, ¿no?, de las buenas obras en el corazón. ¿De acuerdo? De ahí que la palabra diga que el que realmente está unido a Dios produce buen fruto y buen mosto, ¿no? Que hay una buena uva y no agrasones, ¿no? ¿Qué son los agrasones? Es la uva que la que no termina de madurar, no sé, se vuelve se vuelve biche, no sé cómo decirlo, ¿no? Que es verde y así, que no madura. Y si tú te comieras esa uva, pondrías esa cara de acidez que ponemos muchas veces, ¿no? Esa cara de cuando tú te comes una buena uva y cuando tomas un buen vino, ¿no? Un vino dulce, no un vino amargo, no un vino bueno, ¿no? Pues es un poco lo que el Señor espera de nosotros a través del ejercicio de la caridad y de las buenas obras. Eso será la muestra de que realmente tenemos una comunión de vida con el Señor. Y lo dice claramente: si permanecéis unidos a mí y le pedís algo al Padre en mi nombre, mi Padre os lo dará, os concederá cuanto en algún determinado momento, ¿no?, pues
de lo que tiene necesidad el corazón del hombre. Por eso necesitamos de alguna manera tener el amor para saber exactamente lo que el hombre necesita. ¿Y qué necesita el hombre? A Dios en su vida. Necesita amor en sí. Así que le pedimos al Señor esa gracia y nos encomendamos, ¿no?, a los santos que estamos celebrando, a la persecución que se desarrolló en México contra los cristianos. Pedimos especialmente para que ellos intercedan por todas nuestras necesidades. Así sea. Sí, sí, sí. Que así sea.